¿Qué tal? Acá una vez más Juan Data desde la Data Cueva en Oakland, California, hablando de libros, libros que se conectan de alguna manera con mi libro La evolución del flow, que ya está disponible a través de Walden Editora en todas las librerías en Argentina y lo pueden encontrar para el resto del mundo a través de buscalibre.com. Hoy les voy a hablar del libro Bedroom Beats and B-Sides de Laurent Fiontini. Me imagino que el nombre se pronuncia así. Es un escritor franco-italiano que vivió en la escena, vivió en Los Ángeles, disculpen, durante el boom de la escena beatmaker de Los Ángeles, pero en su libro se enfoca en el desarrollo de toda la identidad y la escena de beatmakers a nivel global, o por lo menos en los principales mercados a nivel global, conectando la escena de Londres con la de Estados Unidos y hablando un poco también de Francia y Japón, que son lugares donde el escritor vivió durante los 20 y pico de años que le llevó recolectar todo el material de este libro. Usualmente cuando se habla de hip hop se habla de los cuatro elementos de graffiti, breakdance, DJ y MC, y el beatmaking queda un poco dejado de lado porque queda supeditado al trabajo del MC, como que históricamente los beatmakers eran exclusivamente, hacían beats para que se luzca el rapero. Y como todos sabemos, en la última década y pico, los beatmakers pasaron al frente en cuanto a presencia, en cuanto a alcance con el público y se transformaron en verdaderas estrellas por sí solas, ya no dependiendo de que un MC rapee sobre sus beats. La literatura que se enfoca en el hip hop históricamente también se ha enfocado mucho en los cuatro elementos, pero principalmente en el rap, que es lo que más vende, lo más popular. Y no ha habido, hasta donde yo sé, ningún libro que se enfoque exclusivamente en el arte del beatmaking, en el producir beats a través de samplers y todo ese rollo. Este libro viene justamente a ocupar ese lugar, a rellenar ese hueco en las bibliotecas de todos los amantes de la cultura hip hop, y lo hace de una manera espectacular. Me fascinó leerlo, está llenísimo de información, es súper, súper útil y muy completo. Mi viaje personal por el hip hop también pasó por los cuatro elementos. Empecé como b-boy o aspirante a b-boy, que nunca lo fui de hecho, pero me gustaba bailar rap en sus épocas y empecé rapeando a los 14 años. Después me metí en el tema del graffiti. Después, una vez que me radiqué en Estados Unidos, me enfoqué más que nada en mi trabajo como DJ. Y recientemente, o en los últimos 2 o 3 años, me estuve metiendo cada vez más y más en el lado del beatmaking. Durante fines de los 90, yo sin saber nada de música, y sigo sin saber realmente nada de música, pero en esa época sabía muchísimo menos incluso, había intentado hacer un poco me había metido un poco tímidamente a hacer un poco de beats y eso, y como muchos saben, había participado en el disco de La Diferencia de la organización, ayudándoles con algunos de los beats que hicimos con Apolo en mi casa. Pero después de eso me desconecté un poco del beatmaking, hice algunos experimentos raros por aquí o por allá, pero no estuve muy enfocado en eso hasta los últimos 2 o 3 años, cuando me compré un MPC que lo tengo ahí atrás, y con eso me divierto haciendo huevadas en mis ratos libres. El libro lo que se propone en parte es desarrollar una especie de continuidad histórica, de narrativa, que vaya conectando el hip hop de la vieja escuela, de los primeros productores estrellas de la época de Marley Marl, por ejemplo, hasta después pasando por los mediados de los 90, cuando empiezan a salir los primeros discos de productores que sacan discos de beats conceptuales, como el Psychoanalysis de Prince Paul o Introducing de DJ Shadow, que tuvieron más éxito en Europa que en Estados Unidos. Primero, en la escena hip hop de Estados Unidos no sabían cómo marketingizarlos, cómo promocionarlos o venderlos, pero en Inglaterra esos discos tuvieron mucha repercusión y fueron fundamentales también para lo que fue el desarrollo de toda la escena de trip hop y el downtempo electrónica, o como les llamasen en Inglaterra. Ahí la historia conecta con el desarrollo y surgimiento de los dos sellos principales de Inglaterra, que son Ninja Tune y Mowax, que fueron también fundamentales en el desarrollo de la escena beatmaker, no solo con artistas de Inglaterra, sino también artistas de Estados Unidos que publicaban su música en Inglaterra antes que en Estados Unidos, y también artistas como DJ Vadim, que era de Rusia, o Amon Tovin, que era de Brasil,
que era básicamente lo mismo, el tema de hacer beats, ampliando vinilos, reciclando música ya preexistente para producir música nueva. Todo eso fue evolucionando desde Estados Unidos e Inglaterra simultáneamente, hasta que en el nuevo milenio se forma en Los Ángeles el epicentro de lo que es la escena beatmaker, de lo que llaman el LA Beat Scene, se da justamente en Los Ángeles primero porque estaba el sello Stone Throw en el que estaba firmado Madlib, y en torno a ese sello empiezan a salir muchos nuevos productores de la escena angelina como Gaslamp Killer y Ras G, y después Jay Dilla, que es un poco el mesías de la escena beatmaker, se muda de Detroit a Los Ángeles. En esa época sacan el disco en conjunto de Jay Dilla y Madlib, y después termina muriendo en Los Ángeles en el año 2006, y justo semanas antes de morir saca el disco Donuts, que es un poco el disco parteaguas para la escena beatmaker, porque propone el beat tape como formato comercial, formato de disco comercial. El beat tape era algo que los beatmakers hacían originalmente, ya sea en tapes mismo, en cassettes o en DATs o en CDs grabados caseros, que eran para mostrar sus beats a posibles compradores. No eran discos pensados para vender al público consumidor de música, sino que eran para pasarse de mano en mano en el backstage de los conciertos y demás. La salida entonces de Donuts y la muerte de Jay Dilla, que se dan casi en simultáneo, funcionan como el clímax de este libro, que es el punto de quiebre en la historia, a partir del cual se genera toda esta escena en Los Ángeles, que es el boom de la escena beatmaker, donde empiezan a aparecer un montón de gente nueva, como mencionábamos antes a Gaslamp Killer, Ras G, Sarah Creative Partners, Georgia Ann Muldrow, y obviamente esto termina después con la consagración de Flying Lotus como el nuevo centro de la escena angelina de beatmakers. El libro termina en el año 2019 con la muerte de Ras G, no sin antes incluir a un montón más de artistas, no solo ya de Los Ángeles, sino a nivel global. Estamos hablando de, por ejemplo, Onra en Francia, y menciona también el surgimiento de toda la escena lo-fi, que es un poco el resultado o la degeneración del prototipo que había dejado Jay Dilla y fue adaptado en Japón por Nujabes, y se dio todo este fenómeno de los playlists para estudiar y todo eso, y el libro un poco termina en esa nota, con el surgimiento de toda esa escena de nuevos beatmakers ya totalmente post Jay Dilla. El libro fue publicado en Inglaterra, yo lo compré a través de Amazon, lo tuve que encargar importado porque no está distribuido acá en los Estados Unidos. Me imagino que debe ser difícil de conseguir también en otros lugares fuera de Inglaterra, pero se los recomiendo 100% a cualquiera y a todos los que estén interesados en saber más sobre el arte oculto de los beatmakers, y espero que se traduzca pronto al español y que se edite en España y Latinoamérica, porque la verdad que traducirlo al español sería realmente un golazo.